Y yo los invito a todos, pueblos de Venezuela, todos los pueblos del mundo, todas las naciones. Ayudémonos uno al otro para ir dando un poco de esperanza a aquellas almas que lo necesitan. Que Dios los guarde, que Dios les bendiga. La Santísima Virgen escogió a Venezuela para dejar un mensaje de reconciliación, amor y unidad fraternal, presentándose como María Virgen y Madre Reconciliadora de todos los pueblos y naciones en una tierra llamada Betania. En este hermoso paraje, al pie de la colina donde un frondoso bosque forma un túnel vegetal, la Virgen Reconciliadora se aparece por primera vez un 25 de marzo de 1976. A través de la historia, Dios ha escogido seres que Él ha dotado con carismas especiales para cumplir su santísima voluntad. En el caso de Finca Betania, la señora María Esperanza Medrano de Bianchini fue la escogida por la Santísima Virgen para llevar su mensaje de amor y reconciliación como protagonista principal. Debemos vivir el Evangelio. Evangelización nos pide la Madre. María Esperanza nace en la localidad de Barrancas del Orinoco, Venezuela, un 22 de noviembre de 1928. Desde muy niña comienza a tener revelaciones privadas de Jesús, la Virgen y varios santos. Su primera visión ocurre a la edad de los 5 años. De los 5 años, acompañando a su mamá al río Orinoco, que se puso a trabajar de costurera, de improviso esperando cerca de la barcaza, vio que emergía de las aguas del río Orinoco Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita me tiró una rosa y yo la tomé así, se me cayó de las manitos, me cayó, se me resbaló y yo la he tenido durante años. Desde su juventud, María Esperanza siempre fue muy espiritual y fue una niña que padeció de muchas enfermedades, las cuales iban siendo sanadas de formas inexplicables, atribuibles a un milagro. Su amor por Dios desde niña fue muy grande y lo manifestó siempre. Se paraba tempranito en la mañana, le decía: mamá, llévame a la misa. Iba todos los días a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Y bueno, siempre con una devoción natural. Su papá y su mamá eran personas creyentes y le habían dado formación, pero su amor hacia Dios era algo que se salía de lo normal. Ella jugaba con sus hermanos y con amiguitos, y entonces, bueno, esas personas que la conocieron así de pequeña nos contaban que ellos jugaban y en eso mi mamá salía corriendo y no se sabía dónde iba. Y una vez una de las amigas dijo: ¿por qué para tanto el juego? Que si ya viene. Y resulta que cuando fue atrás de ella, parece que tenía montado un altarcito y entonces a cada rato iba, rezaba y se regresaba, rezaba y se regresaba. Yo creo que desde pequeña el Señor como que tomó su alma, o sea, fue escogida desde el amor de Dios, desde que nació, para llevar adelante esa misión de amor, sobre todo su gran misión, conquistar almas para Dios y la Virgen. Durante su adolescencia, María Esperanza comenzó a manifestar carismas especiales, como el don de leer las almas, lo que hizo que muchas personas comenzaran a buscarla.
se sentía que viviendo en un ambiente de familia o de laico, no era como un espectáculo, como un show, y no se sentía entendida. Entonces comenzó a sentir el deseo de hacerse religiosa. Entonces hizo un intento en el convento franciscano de Mérida, y bueno, donde comenzó a convivir con las monjitas, pero como al mes, estando en el convento, una mañana se fue a la capilla a rezar, y cuando venía caminando hacia el altar, tuvo otra visión de Santa Teresita del Niño Jesús. Ese día con las monjas allí, yo creía que era una rosa de verdad que me iba a tirar, y yo me paré corriendo para quitarla, y cuando sentí fue un pinchazo aquí. Y cuando me dio un chorro de sangre, las monjas estaban conmigo. Y ahí fue cuando sentí, me dijo, no, esto no es tu sitio. Tu sitio está en el mundo, al contacto de todos. El corazón de Jesús le dijo que su misión iba a ser la de ser esposa y madre, en contacto con el mundo, y que se santificaría como esposa, como madre, que tendría 6 rosas y un botón, y que tenía que irse inmediatamente a Roma para que estas profecías se cumplieran, que ella tenía que viajar a Roma. Y bueno, ella fue obediente, viajó a Roma, y bueno, de acuerdo a unas profecías también que había recibido de Don Bosco 4 años antes, que conocería a su esposo, y lo reconocería por una espada que él llevaría. El 1 de noviembre conocí a mi esposo frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, cerca de la estación Termini. Bueno, de improviso salen de la iglesia 2 jóvenes, 2 muchachas, y veo que atraviesan la calle y pasan por delante, y una de ellas me mira profundamente. Y yo, para mirar a una muchacha, no lo pensaba 2 veces. Él me vio, y cuando me vio me siguió. Y desde ese momento verdaderamente yo no sabía ni qué pensar, porque estaba pasando lo que realmente me habían dicho, que un 1 de noviembre lo conocería. Al final en un autobús, donde ella se montó, la seguí en el autobús. En el autobús tuve la oportunidad de estar detrás de ella, de un asiento que ella se sentó. Y entonces estaba con la cabeza casi encima de ella. Y ella de improviso levantó la cabeza y me miró. Y yo, que no lo pensaba 2 veces, lanzaba frases, tú sabes, para conquistar, le dijo: estos son los ojos más bellos que he visto en mi vida. Y me habló de mis ojos, etcétera. Bueno. María Esperanza me llamó con la mano y me dice la amiga: mi amiga quiere darle el teléfono. Perfecto, que me dé el teléfono, yo la voy a llamar para que nos veamos. Y poco a poco, pues, el 8 de diciembre, justamente a los 8 días, yo recibí un mensaje de mi madre que me decía: ha llegado, hija. Lo hemos preparado. Muy bonito el mensaje, allí lo tengo, por cierto. Y te hará feliz y tendrás tu familia bonita. Y de allí inició una gran aventura, no una pequeña aventura, una gran aventura. Como el Señor quiso que fuera. El 8 de diciembre de 1956, María Esperanza y Geo Bianchini contraen matrimonio en la Basílica de San Pedro en Roma, Italia. Los esposos Bianchini tuvieron 6 hijas y un hijo, confirmando así la profecía hecha a María Esperanza. La misión de María Esperanza cruzó las fronteras de muchos países. Su esposo e hijos siempre contaron con los beneficios de una hermosa vida familiar. Para ella, el hecho de ser esposa y madre nunca eclipsó su apostolado. A lo largo de su vida, hizo un gran esfuerzo para asegurarse de que su vida familiar fuese completa, amorosa y serena. Eran días, bueno, la verdad, bastante alegres y emocionantes.
era como, todos los días era como una aventura con ella, porque siempre surgía algo nuevo y siempre inventaba como algo, o surgía algún fenómeno espiritual o alguna inspiración espiritual, y entonces siempre era como algo distinto y algo nuevo del cual tú aprendes, ¿no? Mi mamá como mamá me suplió perfectamente, me dio el amor, pues no siento ausencia de eso. Creo que ella como madre fue completa. Siempre veía que mi mamá tenía visitas en la casa, que oraba mucho, pero no sé, para mí siempre fue natural y veía como, bueno, cosas en ella, fenómenos que sucedían, gente que decía que era una persona maravillosa, y para mí fue como muy natural. Y con los años me di cuenta que eso no era normal, sino que eso era sobrenatural, y nosotros lo vivíamos natural, pero era sobrenatural. Siempre la sentía junto a mí, no es que me sentía ahí sola, no, siempre me sentía con mi mamá, cuando la buscaba estaba ahí para responderme, siempre coincidía pues que tenía respuesta para mí. Viví por ella, entregando mi vida a su servicio. No me acosté nunca una noche antes de ella. Si ella se acostaba a las 4 de la mañana, yo, después que ella se acostaba, yo me acostaba también. Entre los años 1938 y 1974, María Esperanza tuvo recurrentes revelaciones que le indicaban que algún día encontraría un lote de tierra que sería una bendición para Venezuela y el mundo entero, que sería un gran centro de renovación espiritual y sanación, dirigido por la Virgen María. Esta revelación predecía la gran visión que María Esperanza tendría en el futuro. En el 74 me hablaron de una tierra que había, ya yo la había buscado por toda Venezuela, pero se veía que no era esa tierra. Yo dejé de buscarla, dije, bueno, sea la voluntad de Dios. Y un día a mi esposa en la oficina le fueron a ofrecer esa tierra con otro socio que teníamos, un señor, y le dijo que estaban vendiendo esa tierra, que se llamaba Betania, así. Entonces fui a verla, fui a conocerla el 30 de marzo, recuerdo. Y cuando yo la vi, yo dije, bueno, esta es la casa viejona, la casa vieja que la Virgen me hablaba, la casa pobre, modesta, y este es el río. Y el trapiche, me dice, el trapiche está allá. Le dije yo, lo único que falta es el agua. Es la gruta de que ella me hablaba, donde yo iba a venir. Entonces un compadre me dijo, mire, comadita, me dice así, comadita, aquí está la gruta detrás. Entonces fuimos, era en realidad, ahí yo dije, esta es la tierra. Bueno, se decidió la compra de la tierra. Ella por inspiración empieza a subir como una colinita donde había mucho, habían aguacates, habían parchitas, y siguiendo el camino ven que por ahí pasa el riachuelo que caía en el río, y cuando consiguen una cascada, y cuando llegan a la cascada sale la mariposa azul, que era uno de los símbolos que la Virgen decía, a través del cual van a reconocer la tierra. Cuando vio la gruta, la vio como ella la veía desde joven en su cabeza, y bueno, y así supo que esa era la tierra de Betania. El 21 de marzo de 1976, María Esperanza recibe un mensaje de la Virgen donde le revela que ella se haría presente el 25 de marzo en la tierra que habían comprado. Así fue como un 25 de marzo de 1976, María Esperanza experimentó su primera aparición en Betania, junto a 80 amigos espirituales que le acompañaron ese día. Esta aparición ocurrió de forma privada, siendo María Esperanza la única en ver a la Virgen. Mientras ella la veía, otros miembros del grupo pudieron observar algunos fenómenos de manera diferentes, como movimientos en el sol. La vi dentro de la gruta, en el bosque, toda vestida de blanco, una figura joven, como de 14 a 16 años, graciosa, luminosa. La figura de María Esperanza cada vez se hacía más conocida entre las personas. Su creciente espiritualidad y criterio natural y sobrenatural hizo que constantemente recibiera mucha atención y notoriedad por parte de la sociedad. Monseñor Juan José Bernal,
le aconseja a María Esperanza crear una fundación, por lo que en el año 1979 funda la Asociación Civil Fundación Betania para la preparación espiritual de las almas y centro de evangelización y propagación del mensaje mariano, donde la Virgen hace un llamado a ser embajadores de la reconciliación. Otro de los frutos de María Esperanza es la Coral Betania, conformada por miembros de su familia y amigos cercanos, bajo la dirección de una de sus hijas, María Auxiliadora Bianchini. La coral, con sus cantos, ha apoyado la labor evangelizadora, motivando a las almas a seguir el camino que conduce a Dios. Ella me dijo, tienes que empezar a cantar, a estudiar canto. Y ¿no te gusta una coral? Sí, decía yo, sí me gusta. Bueno, haz la Coral Betania. Después de la primera aparición en 1976, la Virgen continuó manifestándosele a María Esperanza, hasta que el 25 de marzo de 1984, las apariciones tuvieron un giro trascendental. Cerca de 150 personas pudieron ver a la Santísima Virgen ese día en Betania. Uno siempre vio que mi mamá con sus gracias podía ver a la Virgen. Y yo creía que ella era la única que la podía ver. Pero yo creía igualito. Pero nosotros, pensaba que nosotros no íbamos a poder, no sé, como que era para, la Virgen se manifestaba en ella, pero que los demás la podían ver, me parecía como un poquito difícil. En esa ocasión la vimos todos los que estábamos presentes, que de hecho fue una promesa que la Virgen le hizo a la Señora Esperanza, porque la Señora Esperanza recibió un mensaje de la Virgen antes de la aparición, en el que la Virgen le dijo: hija mía, el 25 de marzo del 84 me haré visible frente a todos los que vayan a Betania ese día. Y mi suegra, vamos a decir que fue el don de la prudencia, pues, siendo prudente, decidió no revelarle ese mensaje a nadie. No le contó ese mensaje a nadie, se guardó ese mensaje para ella. Fíjate, yo me enteré después que la señora María Esperanza sabía que ese día iba a aparecer la Virgen, pero ella no se lo dijo prácticamente a nadie. Ella nos invitó a que invitáramos a nuestras amistades. Entonces se corrió la voz y éramos como 150 personas. Hubo una misa y después de la misa comimos, y cuando estábamos comiendo, de repente bajaron unos niños de la colina, pues, gritando: María Esperanza, la Virgen, se está viendo la Virgen. Entonces yo estaba con quien en ese momento no era mi novio, pero yo le dije: ay, Dios mío, viendo vírgenes ahora. Y dije: bueno, ¿qué es esto aquí? Esa gente se volvió loca, ¿cómo que está apareciendo la Virgen? Y que eso fuera así que todo el mundo la va a ver. Y entonces todo el mundo empieza a subir para la explanada, y yo me quedé abajo, dije: yo no quiero ser parte de esta loquera, ¿no? Y entonces veo que María Esperanza dice: vamos a subir, sígame. Y yo digo: bueno, vamos a subir. Cuando subimos con ellos, en eso yo veo que mi mamá dice: la Virgen, y otros: la Virgen. Y yo cuando empiezo a ver hacia el cielo, y decía: ¿y dónde está? Yo no veo nada, Dios mío. Y cuando veo que mi papá dice que nunca veía nada, dice: ahí está la Virgen María Esperanza. Yo dije: no puede ser, eso sí es verdad, la está viendo todo el mundo. Y entonces dije: no, si mi papá la está viendo, porque debe ser verdad. Y todo el mundo la estaba viendo. Y yo: ay, Señor, pero yo veía hacia el cielo. Y de repente dije: ay, Virgencita, yo la quiero ver. Y cuando de repente subo así la mirada, vi hacia el verdor, donde está la cascada, en el centro del verdor, sobre la cascada. Y cuando veo así, veo una figura blanca. Era una imagen blanca perfecta. Yo la vi primero, el primer impacto que yo tuve era como la Milagrosa, pues, como con los brazos extendidos así, toda ataviada de blanco, vestida de blanco así, y estaba como flotando encima de la cascada, donde cae el agua. Ahí estaba la imagen flotando perfecto. Todos los eventos que habían pasado en mi vida tenían una explicación lógica, y ese evento no tenía ninguna. Entonces tú tratas como de buscar una explicación, y entonces buscándole la explicación, bueno, será un reflejo o algo, una proyección o sea, tú empiezas a darle la vuelta hasta el momento que llega y se desapareció la Virgen. Entonces, bueno, en ese momento pues me arrodillé, me tiré al piso, me arrodillé, y yo: Dios mío, perdóname, ¿cómo es posible que te estaba viendo y yo aquí perdiendo tiempo diciendo si eras o no eras?
En vez de aprovechar y verte. Me sentí feliz, la vi normal. Pero claro, la vi, su imagen blanca, que apareció 7 veces y 7 veces desapareció. La última vez en más de media hora. Siempre 15 minutos, 20 minutos. Ese día de verdad selló nuestras vidas y nos hizo pasar de tener fe a ver el cielo. Vimos el cielo ese día. A trabajar, a querer trabajar por el Señor hasta el fin de nuestras vidas. Fue realmente difícil, pero a la vez fue fácil porque fuimos un grupo muy grande. Y una familia, la familia Tarremursi, que estaba presente en la aparición, los abuelos, los hijos y los nietos, fueron a casa de Monseñor Pío Bello porque eran amigos y le contaron de la aparición, llevaron las firmas y entonces Monseñor Pío Bello, Ricardo, que era para ese entonces el obispo de la diócesis, decidió abrir toda una investigación, fue a Roma, pidió asesoramiento con el cardenal Ratzinger, que después fue el Papa Benedicto XVI, y él le dio todas las pautas para llevar una investigación como en estos casos de apariciones, y él estuvo estudiando la aparición desde el 84 hasta el año 87, cuando declaró que las apariciones eran auténticas y de carácter sobrenatural. Y bueno, entregó un documento pastoral donde explica cómo fueron todas las apariciones, quiénes fueron los videntes y todo el desarrollo. Mi declaración es que las apariciones de Finca Betania son auténticas y son sobrenaturales, de origen divino. A partir de la aparición del 25 de marzo de 1984, María Esperanza comenzó una gran labor de llevar el mensaje de la Virgen por todo el mundo. En su trabajo de misionera, la señora María Esperanza visitó muchos lugares junto con su familia, especialmente los Estados Unidos de Norteamérica. Su apostolado se fundamentó en la reconciliación, unión familiar, frecuencia en los sacramentos, oración, meditación, penitencia, Eucaristía, adoración al Santísimo Sacramento, formación de la juventud y el rezo del Santo Rosario. Destacó la importancia del servicio al prójimo, servir y no ser servido, y de la humildad como virtud para alcanzar el cielo. De allí su célebre frase: la humildad es el puente de cristal que nos conduce al cielo. En el año 99 ella comenzó con unos pequeños temblores y ella siempre tuvo un gran amor y una gran admiración por la figura del Santo Padre. Todos los papas que ella conoció, pero fue muy especial por el Papa Juan Pablo II. En el año 96, entre el 95 y 96, el Papa Juan Pablo II cumplía sus 50 años de sacerdote. Y él en ese momento estaba muy enfermito. Nosotros estábamos en Roma con ella. Fue en el año 96. Y me acuerdo que mi mamá decía: ay, el Santo Padre tiene que ir para sus bodas de oro, de sacerdote. Él tiene que cumplir, tiene que ir a Plaza San Pedro, porque decían que estaba tan enfermito que a lo mejor no podía asistir a la Santa Misa. Y ella en ese momento hizo un ofrecimiento y dijo: Señor, yo te ofrezco mi vida por la del Santo Padre, porque Él es un príncipe, Él es el príncipe de la iglesia, Él tiene que estar, Él tiene que vivir, porque Él está tocando al mundo entero. Y entonces ella pasó esa noche muy conmovida. Al día siguiente ella se paró en cama, sintiéndose malísimo, y el Papa pudo ir a la celebración de sus 50 años de sacerdote en Plaza San Pedro. Y a partir de ese momento, del 96 en adelante, ella comenzó, que se le hicieron muy evidentes en el año 99, ya comenzó con una gran debilidad, su salud comenzó a mermar, hasta que, en el 99 fuimos al médico
me acuerdo que el doctor, mientras ella se cambiaba, le dijo, ¿usted sabe lo que tiene su mamá? La misma enfermedad del Papa Juan Pablo II. Me dijo así, comienzo de mal de Parkinson. La enfermedad avanzó rápidamente porque del 99 ella falleció en el 2004. Cuando mi mamá se empezó a enfermar, para mí fue un shock. Entonces quiero que... De verdad, cuando yo empecé a ver que mi mamá se enfermó, yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que Dios haya permitido esto? Se lo estoy diciendo. De verdad, a mí me pegó mucho. Pensé que mi mamá se iba a recuperar. Yo dije, pero ¿cómo fue que le empezó esto? No lo podía creer, de verdad. El hecho de que ella comenzara a sufrir la enfermedad, pues generó un vacío en nosotros, digamos, porque ella participaba con nosotros en todas las actividades. Comenzó todo el sistema neurológico a paralizarse y a cada vez ir en deterioro. Ya después ella no podía caminar, no podía moverse. Tuvimos que, pasó a distintas etapas. Hasta que, hasta la llegaron a alimentar con un tubo en el estómago. Y hasta que falleció en el 7 de agosto del 2004. Sabíamos que se iba a morir. Yo también, que siempre había pensado que ella no se moriría, si no era yo que tenía que morir. I was so sad. I felt like I lost my mother once again. My own mother died a few years before that, and Maria Esperanza had become my spiritual mother, and it was a big suffering. And yet, even more than my own mother or anyone else, there was a great peace and hope that she was with the Lord and that everything would be okay. But on a very human level, I was extremely sad. I felt like, part of me was gone, and I felt like an orphan for a little while. Bueno, la muerte de mi abuela para mí, Iván, y para todos significó un gran... O sea, fue como un cataclismo en nuestras vidas, un cambio total. Porque la verdad es que mi abuela Esperanza fue toda nuestra vida, fue Betania, fue todo lo que uno desde chiquito creció, vio, todo, dentro de todo eso nosotros aprendimos, vivimos, y mi abuela murió cuando yo tenía 11 años, y en ese corto plazo de vida que llevaba, igual para mí fue como un cambio, ya uno sentía que venía una nueva etapa. María Esperanza dejó una huella inquebrantable en la sociedad, y a partir de su muerte se comenzaron a organizar los hechos que la hacían una persona por su vida espiritual fuera de lo común. Es por esto que el 31 de enero del año 2010, en Metuchen, Nueva Jersey, se lleva a cabo la apertura de la causa de beatificación y canonización de la sierva de Dios. A pesar de la partida de María Esperanza, el señor Geo Bianchini, su amado esposo, siguió adelante alineado al pensamiento de su esposa, con una fe inquebrantable en el Señor y en su Santísima Madre, guiando a su numerosa familia en la misión de amor que la Virgen les había encomendado. Tras su fallecimiento el 3 de enero de 2017, ese legado sagrado quedó en manos de sus 7 hijos, quienes lo han abrazado con el mismo fervor. A partir de entonces, en el santuario de Betania se han ido construyendo diferentes oratorios a lo largo de la finca, así como una capilla dedicada al Santísimo Sacramento del altar. Jornadas de salud y actividades que fortalecen la formación espiritual y el servicio. También se realizan visitas guiadas coordinadas por una de las hijas de la sierva de Dios, María Gracia Bianchini de Gebrán. Bueno, las visitas guiadas nacen como un seguimiento o como un ejemplo de mis padres, María Esperanza y Geo, que siempre recibían muchas personas que venían de visita al santuario y luego bajaban a la casa vieja de la finca. Así como el santuario fue evolucionando, la finca también fue evolucionando y se hicieron unos cambios.
Pero las visitas guiadas, solamente la réplica de la Santa Casa de Loreto, que es uno de los oratorios, estaba comenzando a construirse. O sea, ya había una buena parte, y eso es una inspiración de la Virgen Santísima a mi mamá, de construir dentro de nuestra tierra diferentes oratorios dedicados a la Virgen Santísima. Y realmente fueron los colegios donde estudiaban nuestros hijos, los profesores y los religiosos, que se acercaron a visitar el santuario y dijeron, ¿dónde nos podemos quedar a comer? ¿Podemos visitar la finca? Y ahí comienza, digamos, oye, ¿quieren visitar una casita que se está construyendo dedicada a la Sagrada Familia? Vamos. Entonces venían el poco de muchachos o muchachas. Bueno, pero yo tengo una hija y 2 varones. Entonces ahí comienza todo y se empieza como que a difundir la noticia, que se le hacían como unas visitas guiadas. Y eso nos dio el impulso en digamos, esas ideas, esas sensaciones que sentía mi mamá. Es interesante porque ninguno de los oratorios se parece entre sí. Y bueno, hay historias originales y uno habla a la vez de la experiencia que hemos tenido nosotros como familia en nuestra vivencia al lado de la iglesia. Es toda una experiencia que nosotros como familia hemos tenido al lado de la Santísima Virgen. Al lado de la iglesia a la que amamos profundamente, a nuestro Papa, y queremos que todos sientan eso que tenemos en el corazón, lo sienta todo el mundo. Y después que termina una visita guiada, miren, qué belleza, la gente te abraza, te besa, viene sonriendo, viene cantando, y eso es como un fuego. Eso es lo que nosotros queremos, que el fuego de Betania se expanda en el mundo. El movimiento de espiritualidad Betania surge el 25 de marzo de 2022, cuando el eminentísimo señor cardenal Enrique Porras erigió a la Fundación Betania, creada en 1979 con la finalidad de darle carácter jurídico dentro de la Santa Iglesia. La Asociación Pública de Fieles Movimientos de Espiritualidad Betania es un camino de esperanza que busca formar familias fuertes espiritualmente, creyentes, comprometidas, y comunidades que estén reconciliadas, siempre en comunión con la Iglesia y al servicio del prójimo. El mensaje de Betania es ayudar a cambiar a los seres hacia una parte espiritual. Es el mensaje de la reconciliación entre las familias, lograr familia santa, rescatar al hermano perdido, sin imponerlo. San Francisco decía, todo tiene que ser natural, nada impuesto, pero siempre dar una palabra, una sonrisa al que lo necesite, una palabra de aliento, y nunca dejar pasar al que esté necesitado así como que no importa, no. Siempre estar atento de que tienes que llevar almas a Dios. Esa es la transmisión mayor. La señora Esperanza abogaba por la unidad familiar y por la reconciliación entre la familia, entre uno con el Señor, entre la sociedad. Es el mensaje de una madre, de la Virgen Santísima, que es un mensaje de amor, es un mensaje de esperanza para llegar al cielo y para llegar a ser santos, que es lo que Dios quiere en nosotros, pero no santos solo, santos dentro de la unión de la familia. María Esperanza, bendigo el día que Dios permitió que te conociera. Mi vida fue para ti y lo sigue siendo. Solo para Dios, para Jesús y para ti y para la Santísima Virgen. Gracias, María Esperanza, de haberme aceptado, de haber aceptado la voluntad de Dios.
Te amo. Te amo, María.